Ahora vamos a empezar a describir lo que son los gastos variables. Entre los gastos variables nosotros tenemos el combustible, el valor y la cantidad de combustible que nosotros podemos utilizar en una máquina va a variar. Estas variaciones van a ser de acuerdo a la localidad, a la potencia que tenga esta maquinaria. Permíteme un momento, hay gente que se está conectando, los voy a unir. Ahora sí, continuemos. Les decía que el combustible es bastante, va variando, depende de la localidad, la potencia y el tipo de maquinaria y la clase de trabajo que va a efectuar esta maquinaria. Vamos a considerar un promedio variable de consumo de combustible que va a ir en relación a los caballos de fuerza del motor por hora que vaya a trabajar. Entonces, con esta pequeña introducción vamos a poner, en este caso, si tuviéramos una maquinaria que necesite como combustible el diésel. Para un motor de diésel que consume aproximadamente entre 0.15 litros por caballo de fuerza producido por hora. Obviamente esta cantidad va a variar por algunos factores como ser el tema de la altura, que va sobre el nivel del mar. O sea, quiere decir que si nuestra maquinaria va a trabajar en lugares donde la altura es mayor o donde la temperatura y las condiciones climáticas son extremas o son bastante cambiantes, va a depender de esto. La potencia de un motor de diésel va a ir disminuyendo 1% por cada 100 metros de altura que vaya a subir sobre el nivel del mar. Para tener una idea del número de litros que va a ir consumiendo un motor de diésel, de acuerdo a las condiciones climáticas y la variación que se va a ir contemplando es de un 4% de la potencia suministrada por el motor que debe asumirse en 67% de la potencia máxima para nuestro medio. O sea, me refiero para el medio del altiplano, o sea, La Paz, Potosí, para Oruro, para esos departamentos. Ahora, obviamente, si ustedes quieren sacar para los departamentos del oriente, ahí van a tener que ustedes ir disminuyendo, o sea, la potencia de este su motor va a ir disminuyendo de 1% por cada 100 metros que va a ir subiendo sobre el nivel del mar. Ahora, para tomar en cuenta para motores que tengan gasolina, el consumo aproximado es de 0,23 litros de combustible, igual por caballos de fuerza, que va a ser producido por hora. Al igual que los motores de diésel, esta cantidad varía con la altura sobre el nivel del mar. También varía por el tema de la temperatura y las condiciones climáticas que se pueda dar. La potencia de un motor a gasolina, igual que lo anteriormente que hemos indicado para lo que es un motor de diésel, disminuye aproximadamente en 1% por cada 100 metros de altura, que va a ir sobre el nivel del mar. Para que nosotros podamos calcular el número aproximado de litros de combustible que va a ir consumiendo por hora para un motor de gasolina, se procede de manera similar a la que de un motor de diésel. Pero también acá hay que contemplar que muchos motores de diésel tienen un pequeño motor auxiliar de gasolina. Y esta es utilizada para poder arrancar, por lo general, el motor de diésel, por lo cual, si contemplamos la gasolina, hay que incrementar al concepto que nosotros vamos a tener de gasolina un 10%. Entonces, muy aparte de contemplar la cantidad de gasolina que podemos gastar, hay que incrementar ese 10% para ir arrancando el motor de diésel con ese pequeño motor de gasolina que tenemos, o ese consumo que se va a generar. Luego tenemos consumo de lubricantes. A nos referimos al consumo de lubricantes en una máquina. Este consumo de lubricantes guarda relación con su tamaño y con el tiempo que va a transcurrir entre cambio de aceites. Las condiciones de trabajo también tienen una influencia en el consumo de lubricantes, porque estas pueden demandar cambios de aceite con mayor o menor frecuencia.
Si nosotros asumimos condiciones medias, lo mismo que hemos hecho para el combustible, por el tema climatológico, etcétera, vamos a incrementar los consumos de manera teórica también un 10%, para poder contemplar o para con este 10% tener cubiertas las pérdidas que van a ser motivadas por el manipuleo de nuestra maquinaria. Cuando hablamos ya del aceite para motor, la cantidad de aceite para motor que vaya a consumir una máquina va a estar en función del tamaño y del tipo de motor o motores que vaya a tener esta maquinaria. También va a depender del estado de las anillas, del tiempo transcurrido que se tenga de cambios consecutivos de aceite. Por lo general, para condiciones de operación que vayan a ser extremadamente desfavorables, se recomienda el cambio cada 50 horas. Pero por lo general, corrientemente se ha efectuado este cambio cada 100 a 200 horas. Además del aceite que va a ser empleado directamente en el cambio, con más o menos frecuencia es necesario que nosotros agreguemos cantidades menores para ir completando los niveles indicados. Cuando estos han disminuido debido a que pequeñas cantidades que se han quemado o escapado de una u otra forma. Por ende, la experiencia nos indica que un motor quema aproximadamente 0.003 litros de aceite por caballos de fuerza por hora. Entonces, para que nosotros tengamos una idea del consumo por hora de aceite para motor de una máquina, lo único que vamos a hacer es multiplicar la potencia del motor por este 0.003 y agregar el cociente para dividir la capacidad que nosotros vamos a tener en el depósito de aceite y por el tiempo entre cambios sucesivos en horas. Esto lo van a ver con un ejemplo, como les decía el día de ayer, para que podamos entender de mejor manera. Para lo que son aceites de transmisión, los sistemas de transmisión en equipos de construcción varían no solamente con el tipo de máquina, sino también con la marca que se va a tener. Ni siquiera hay una uniformidad respecto al grado de viscosidad del aceite que se pueda usar, por lo que por lo general es bastante difícil normar el consumo de aceite. Pero por la experiencia se conoce que este consumo de aceite fluctúa en 0.02 litros por horas de trabajo. El aceite para los controles hidráulicos en relación a la variedad de los sistemas hidráulicos que van a ser empleados en la maquinaria que va a ser utilizada además en la construcción. Para esta podemos anotar lo mismo que hemos indicado para el uso del aceite para la transmisión. Este consumo de aceite hidráulico, si bien tiene más importancia en los equipos que son montados sobre llantas, porque sus sistemas de dirección son de control hidráulico, en tractores y otras máquinas que van a ser montadas sobre oruga, el consumo de aceite para los controles hidráulicos es muy pequeño, es casi una cantidad despreciable. De acuerdo a los manuales que vayan a ser proporcionados por los fabricantes de los equipos, el consumo de aceite hidráulico en una máquina, incluyendo los cambios periódicos, va a ir fluctuando en 0.04 litros por hora. Si hablamos de otro gasto que es variable, que es la grasa, el consumo aproximado de grasa para un equipo, de acuerdo a la experiencia que se tiene, sobre el particular es de 0.04 kilogramos por hora de trabajo. Para el consumo de filtros y lubricación, en equipos de construcción se va a emplear distintos tipos de filtros. Casi todas las máquinas tienen filtro para el aceite de los controles hidráulicos. El costo horario que va a ser ocasionado por filtros puede calcularse dividiendo su costo por el número de horas de servicio. Además que para las operaciones de lubricación y engrase vamos a requerir no solamente un equipo humano, sino también acá hay que ir considerando un equipo mecánico, el que puede variar de acuerdo de la magnitud de la obra, también va a variar de acuerdo a la accesibilidad que nosotros tengamos al sitio de trabajo de la máquina. Y la mejor guía que podemos tener para calcular estos costos, por lo general, es la experiencia. Esa experiencia que vamos a ir adquiriendo
en obras similares donde vamos a ir implementando los equipos y de esa manera vamos a ir sacando estas cantidades que vamos a tomar en cuenta. Pero para realizar nuestro ejercicio, nosotros vamos a asumir que este costo de lo que son filtros y lubricación va a tener un 10% del costo total de combustibles y lubricantes. Ahora, si vemos el cambio de llantas, el desgaste de las llantas, si bien es considerablemente más rápido que el del motor, por eso su cambio se considera como un costo que es parte de la operación, un costo de operación, mejor dicho, un tiempo prudencial de vida útil de las llantas es de un año de trabajo, que equivale a 2.000 horas. Ya para tocar el otro costo que tenemos variable, que son los jornales, este gasto variable por hora es la suma de las remuneraciones por el trabajo del operador de la máquina y de los ayudantes necesarios. El valor de esta suma va a ser distinto para las diferentes condiciones de trabajo, lugar y tipo de máquina. En este valor debe ser considerado también la correspondiente carga social, que va a ser afectado para la persona que va a realizar estas reparaciones. Entonces, con todo lo que ya les he ido explicando que se contempla gastos variables y gastos fijos, nosotros vamos a poder calcular el costo horario de operación de una máquina con el ejemplo que les voy a mostrar a continuación. Perdón. Tenemos el modelo de cálculo de costo horario de una máquina. Vamos a calcular el costo horario de un camión que va a tener las siguientes características. Entonces, ustedes para que puedan generar el cálculo de costo horario de cualquier maquinaria, deben tener mínimamente estos datos. La potencia del motor, para este ejemplo, es un camión que tiene como potencia de motor de 180 caballos de fuerza. El costo del vehículo, que son $60,000, el valor de las llantas, que va a ser 1.800. Tenemos que tener el dato de cuánto tiempo va a tener de vida útil este camión. Acá se está tomando en cuenta que va a ser 5 años y el equivalente en horas, que serían 10.000 horas. Vamos a ir anotando los datos que hemos ido obteniendo y que les he ido mencionando al momento de cuando yo he ido describiendo cada uno de los gastos variables. Por ejemplo, el costo de diésel. En este hablamos que el costo de diésel va a ser de 0.37 litros. Costo de aceite de 1 litro. Costo de la grasa, el sueldo del operador. Bueno, acá se está estimando un sueldo. Por lo que, va a ser de $200 mensuales. Teniendo esos datos, vamos a sacar este valor de salvataje. Entonces tenemos el costo del vehículo menos el valor de las llantas. Tenemos un subtotal y en base a este subtotal estamos sacando el valor de salvataje. Tenemos el costo despreciable, que va a ser el costo del vehículo menos ese valor de salvataje. Y este va a ser el costo despreciable que vamos a tener, los 45,000. Después, ya acá vamos a ir sacando cada uno de los gastos que van a ir incidiendo, que he ido mencionando. Por ejemplo, primero está la depreciación horaria. Esos 45,000 que equivalen al costo despreciable, nosotros vamos a tomar en cuenta con la vida útil, que está convertida en horas, que serían las 10.000 horas. Entonces, ahí tenemos 4.50 va a ser la depreciación horaria. La inversión media anual lo vamos a sacar mediante la fórmula que hemos visto en principio, donde vamos a asumir el valor, el valor de vida útil, que va a ser N, eso es lo que vamos a ir reemplazando. Y al reemplazar nuestros datos, vamos a obtener la inversión media anual, que va a ser 42,000. Luego tenemos los intereses y los seguros que vamos a ir sacando.
Entonces dijimos en nuestra explicación que va a ser un 8% este gasto fijo, que equivale a los intereses, seguro y almacenaje, que es una inversión de promedio anual. En total vamos a tener 1.68. Luego sacamos repuestos menores y mano de obra, que indicamos que iba a ser equivalente a 1.55%. Dijimos que del 100% íbamos a dividir un 25% para lo que son mano de obra y otro 75% a los repuestos. Ese 75% hemos dado un incremento por el tema de los repuestos, la importación de los repuestos, y al 25% también le hemos dado un incremento por si esta persona, la persona que va a realizar las refacciones, debe trasladarse al lugar donde se encuentra la maquinaria. Por ende, por ese motivo se han introducido los 1.55%. Y obtenemos al final $0.07. Combustible, dijimos que íbamos a utilizar 0.15 litros, hay que multiplicar por los caballos de fuerza y además tomar en cuenta la hora y la potencia que vamos a tener de los caballos de fuerza. Con todo esto ponemos los 9.99. El aceite del motor, igual, en la explicación dijimos que íbamos a introducir, íbamos a realizar con esta relación de 0.03. Para el aceite de transmisión dijimos 0.02. Para el aceite de controles hidráulicos, 0.04. La grasa también, al igual que los controles hidráulicos. Para los filtros hay que introducir un 10% del costo de combustible y lubricante. Esa iba a ser nuestra guía, según la experiencia. Para los costos de llantas y cámaras, dijimos que íbamos a tener considerando un año de vida útil, que equivaldría a los 2.000 horas que tenemos acá. Y obviamente lo dividimos entre el precio que se tiene de las llantas. Jornales del operador, dijimos que se le va a cancelar $200 mensualmente. Impuestos, que esos son fijos, el 13% y el 3% el IT. Toda esta sumatoria que vamos a sacar va a equivaler a un costo horario de operación para el camión de $24.87. Entonces, eso puede, estas operaciones, estas fórmulas, ustedes las pueden realizar para diferentes maquinarias donde ustedes quisieran sacar lo que son los costos horarios. Entonces, acá hay unas tablas donde les va a mostrar diferentes tipos de equipos, clases de equipos, modelos, la potencia, que eso es lo que nos interesa, los años de vida útil y estos años convertidos a horas. Ahí están varios equipos que a ustedes les podría servir, o finalmente cuando ustedes vayan a cotizar tal vez un equipo a las proveedoras, ahí es donde les pasa todos estos datos, ¿no? El tema de la potencia, años de vida útil, etc. Con eso ya habríamos terminado lo que son los costos horarios de la maquinaria y vamos a pasar a ver lo que son herramientas y equipo menor. Por lo general, se asume para herramientas y equipo menor un 5%. Este 5% muchas veces nosotros lo asumimos de memoria. No sabemos exactamente de dónde está saliendo este 5%. Entonces acá está el ejemplo, o sea, todo desglosado, la descripción toda desglosada de las herramientas menores que se están contemplando según a la obra que se va a tener. Entonces, según a la obra, ustedes deben introducir qué tipo de herramienta menor van a ir utilizando o van a necesitar, como ser taladros, andamios, caballetes, grifas, mangueras, amoladoras, cortadoras, etcétera. Tienen que tener idea de cuál va a ser la cantidad que van a usar desde su material, el precio de cada una de las herramientas menores, la duración que va a tener en años, y esto nos va a ayudar a sacar el costo anual. Al tener el costo anual, vamos a tener un costo total de herramientas. Ese costo total de herramientas lo vamos a enlazar con el presupuesto que se va a tener, con el costo de mano de obra directa
que en este caso es 1.421.228, y lo vamos a multiplicar por 100 y obtenemos el porcentaje que es de 4.97, que en este caso estamos asumiendo un 5%. Lo mismo voy a hacer para mostrarles con el ejemplo que vimos el día de ayer. Entonces nos venimos acá a la tabla y vamos a ver el ejemplo que tenemos para ese proyecto, donde se va a considerar las herramientas menores. Entonces acá tenemos una descripción de todas las herramientas menores que se van a utilizar. Se tiene montacargas, soldadores, carretillas, palas, picotas, combos, winchas, barretas, presas, patas de cabra, etcétera. La cantidad que vamos a ir utilizando para nuestro proyecto, el precio que se tiene, esta cantidad ustedes deben ir conociéndola, precios, la duración en años, y con estos datos vamos a tener el costo, ese costo de manera anual. Tenemos el total, y con el total vamos a ir generando con la mano de obra que tenemos, porque dijimos que este precio va a ir en relación al costo de mano de obra directa. Entonces, este costo de mano de obra directa, ustedes van a tenerlo, y lo hemos sacado, si ustedes recuerdan, en lo que es en lo que era para gastos, beneficios sociales, que es el de salario anual. Esta es la mano de obra directa, los 50.315. Entonces, en relación a eso, vamos a tener nuestro dato para sacar un salario ponderado mensualmente. Entonces, tomando en cuenta que la ejecución de la obra va a ser durante un año, que convertido en meses serían 12, y el número de obreros que va a ser 53, vamos a obtener lo que es la incidencia en herramientas menores. Tenemos el porcentaje de beneficios sociales, y la incidencia que vamos a tener la vamos a sacar en relación a los datos, ya sea primeramente el salario ponderado mensual, lo vamos a multiplicar por 100 para tenerlo en porcentaje, y vamos a dividirlo entre el salario ponderado mensual multiplicado por la sumatoria de los beneficios sociales por el número de meses y por el número de obreros. Entonces acá la incidencia que nosotros vamos a tener en herramientas menores para este ejemplo no es de 5%, es de 1.56%. Entonces fíjense que ahí es bastante, se podría rebajar ese porcentaje. Obviamente para el ejemplo que tenemos, bueno, para ese proyecto que se ha realizado el presupuesto, he generado o he introducido los 5% que se considera por lo general para lo que son herramientas menores. Pero ustedes acá ya tienen de dónde se saca y cuánto es realmente el porcentaje real, que en este caso son los 1.56, que van en relación al costo de mano de obra directa. Luego Arquitecto, vamos a... ¿Perdón? perdón, arquitecta, una consultita le puedo hacer. Dígame. Sí, sí, claro que sí, dígame. Cuando uno ingresa a una licitación y, digamos, en el ejemplo que tenemos, voy a entrar a un proyecto en el que va a demandar 53 personas, obreros, digamos. En las AFPs tengo que aportar por los 53. O sea, me controlan eso, los del SICOES, la entidad financiadora, controlan este tema. Para lo que es una obra pública, sí controlan los supervisores. Los supervisores les solicitan un pago de no adeudamiento de la AFP. Entonces, usted ahí va a tener, no va a tener las 53 personas todo el tiempo. Entonces, va a tener eh, por tiempos, o sea, no todas las 53 personas van a estar trabajando al mismo tiempo. Entonces, va a tener por cuadrillas, va a tener por especialidades,
Y según a esto, este tipo de control lo va a realizar el supervisor. Entonces, sobre todo tuición del supervisor que les vayan o no le vayan a controlar esta situación. Entonces, muchas veces para que el supervisor pueda controlar si se les está cancelando o no los beneficios sociales, les solicita a la empresa constructora este pago de no adeudamiento y de esa manera control de supervisión. ¿Y me pide la lista de obreros o solo de no adeudamiento? De no adeudamiento. No le pide la lista. Es una, no lo tengo ahora, pero es como un respaldo que les dan en la, para, para que ahí sale el nombre de la empresa y indica de que no debe nada por el tema de AFPs. El supervisor hace todo lo mejor para poder controlar, ¿no? Obviamente no va a ir obrero por obrero y le va a preguntar si están realizando los aportes o no. Mm, Pero es ya, tuición directamente del supervisor. ya. Gracias, gracias, arquitecto. ¿De qué? Bueno, continuando, veremos entonces, les decía, la influencia que va a tener el IVA en cuanto a lo que son la maquinaria y equipo. Se puede obtener la recuperación de este 13% para lo que es la maquinaria y el equipo del valor de facturación como crédito fiscal únicamente de los costos que vamos a tener de operación, que van a representar aproximadamente el 50% del costo total de la maquinaria, como ser los seguros, combustibles, lubricantes, los repuestos, las llantas, y el impuesto al valor agregado, o sea, el IVA, vamos a calcularlo de manera similar para lo que es la mano de obra, sobre el 50% también del costo total de la maquinaria y equipo. El impuesto de valor agregado de herramientas y equipo menor puede ser despreciado ya que la influencia que va a tener estas herramientas menores es mucho menor, es pequeña y prácticamente se puede obtener facturas por la compra de casi la totalidad de todas estas herramientas. Entonces, de esa manera nosotros podemos realizar nuestros descargos para lo que es el pago de impuestos del IVA. Ahora vamos a pasar a ver los gastos generales. En los gastos generales, que van a ir sobre el valor total de la obra, es muy variable y dependen también de varios aspectos, varias incidencias, al igual que sucede para los beneficios sociales. Depende del lugar donde se va a realizar la obra. Por ejemplo, para obras locales, vamos a tener gastos generales más bajos que lo que sucede en las obras en el campo o en el interior. También el tipo de garantías que exige la entidad licitante para la ejecución de la obra afecta, este es nuestro gasto general, el monto de los contratos anuales y especialmente la magnitud de la empresa constructora que se tenga. Entonces, si nosotros tenemos una empresa grande, obviamente vamos a tener gastos generales mayores en relación de los gastos generales que llega a tener una empresa más pequeña. Dentro de estos gastos generales, además, tenemos gastos fijos que representan un porcentaje de manera permanente del costo total de la mano de obra, como son el tema de los aportes a entidades. Depende también de cada empresa el determinar el porcentaje que va a influir en lo que son los gastos generales para cada una de sus obras, que por lo general fluctúa entre un 10 y un 15%. Dentro del análisis que vamos a realizar, se consideran algunas incidencias, algunos puntos, como ser el costo de elaboración de propuestas y contratos, el tema de los gastos administrativos, gastos profesionales y especiales, los aportes a entidades y gastos fijos, riesgos e imprevistos. Acá está una tabla donde a ustedes les va a ayudar a saber qué ingresa en cada uno de estas incidencias. Por ejemplo, para costos de propuestas y contratos, ingresa compras de pliegos y planos, cuánto nos va a salir la preparación de la propuesta, el cuánto también, si en este caso tenemos que tener o comprar papel sellado o tenemos que generar certificaciones de solvencia, etcétera.
Inspecciones, y vamos a ir, obviamente hay unas inspecciones, si estamos tocando el tema de licitaciones, hay que realizar inspecciones del lugar, boletas, las boletas que vayan a ser solicitadas por la entidad licitante, por ejemplo, están las boletas bancarias de seriedad de propuesta, que estas no solicitan todas las entidades que van a licitar. La boleta de correcta inversión de anticipo, este gasto tal vez no lo vamos a generar, si en el caso que nosotros como empresa no vayamos a solicitar algún anticipo. Boletas bancarias de cumplimiento de contrato, esta por lo general, hasta donde yo he visto en todos los contratos, difícil poder no generar ese tipo de boleta, porque siempre va en relación a que la empresa debe cumplir el contrato que está realizando, ¿no? Boletas bancarias de buena ejecución. Esta boleta, por ejemplo, no es solicitada para todas las obras. En algunas he visto que solicitan, e incluso el porcentaje es mucho menor. Entonces, en relación a todas estas incidencias que van a ir, se saca un porcentaje que va en relación al costo total de la obra. Y se tiene un subtotal para lo que es la incidencia de costo de propuestas y contratos. Luego se tiene para los gastos administrativos. Está el material de escritorio. Entonces, si nosotros vamos a tener una empresa, obviamente tenemos personal de planta y hay que ir manteniendo estas oficinas. Tenemos material de escritorio que se va a ir gastando, material para mantenimiento y limpieza de las oficinas y depósitos que vayamos a tener, periódicos y prensa en general. Si la empresa va a contar con vehículos para personal de planta, gerentes, ingenieros, técnicos, agua, el pago del agua, de la luz, de teléfono, de internet en este caso, para lo que es la oficina que vamos a tener, propaganda, guías, listas, patentes, alquiler de oficinas y depósitos, tal vez estamos en alquiler, entonces ahí cada mes hay un gasto que se debe ir cubriendo. Sueldos, empleados, si tenemos trabajadores de planta, de acá de estos gastos generales va a ir saliendo un porcentaje, o sea, no es que todo el sueldo de la planta va a salir de estos porcentajes, o sea, van a ir sumando de cada ítem, de ahí salen estos gastos generales, eh, sueldos para los de la planta, incluso los técnicos, y no es considerado como parte de mano de obra indirecta. Además que en esto debe incluir lo que son sus cargas sociales, porque si son de planta, obviamente hay que tener cancelaciones a la AFP. Seguros contra robos e incendios, oficinas y almacenes y seguros para los vehículos que se tengan. Otra de las incidencias está el costo de profesionales y especiales. Por ejemplo, cuando nosotros vayamos o cuando estemos realizando la ejecución de la obra, se va a gastar para tener las pruebas de calidad en laboratorios para los ensayos de materiales, de hormigón, de acero, estudios de suelo, de agregados, gastos de representación, ejecución de los planos finales. Entonces nosotros como empresa tenemos que entregar lo que son los planos as-built, literatura especializada, suscripciones, teniendo un subtotal para la incidencia de costos profesionales y especiales. Luego tenemos aportes a entidades o costos fijos. Estos aportes a entidades están las cuotas a la Cámara Boliviana de la Construcción, a la CADECO, entre cuotas ordinarias y extraordinarias, pagos que se van a realizar al notario de gobierno para el tema de protocolizaciones de contratos. Si hay alguna modificación al contrato, igual habrá que protocolizar ese contrato modificatorio. Tal vez dentro de la ejecución de la obra se va a realizar alguna adenda. Obviamente hay que pagar al notario de gobierno para la apertura del libro de órdenes. Esos son gastos que van a corresponder a la incidencia de los costos fijos que se van a tener. Y todo esto hace un subtotal. Luego tenemos la incidencia de riesgos imprevistos.
Acá se va a ir contemplando los trabajos que van a ser deteriorados por alguna causa ajena. A la reposición tal vez de algún material que nos llegue y esté defectuoso o esté deteriorado, roto. Tal vez nosotros llegamos a sufrir algún robo en cuanto a en los materiales que tengamos, algún accidente que podría suceder de manera repentina en la obra. Entonces, todo eso tiene que ir cubriendo. La atención médica de urgencia y otros gastos que se podrían generar considerando la incidencia de riesgos imprevistos. Tiene un subtotal y sumados todos los subtotales tenemos 15 como total de gastos generales, que va a equivaler a un 15%. Entonces, de esta manera se va a ir considerando si nosotros ponemos 10, si ponemos 15, o cuál va a ser el porcentaje que vamos a ir tomando en cuenta para lo que son los gastos generales. También tiene una incidencia del IVA se tiene una incidencia del IVA sobre lo que son los gastos generales. Si bien existe una serie de gastos para una empresa, debemos efectuar para su buen funcionamiento y cumplimiento de obligaciones, tomando en cuenta que vamos a considerar la influencia del IVA directamente sobre lo que son los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo y herramienta. El porcentaje total de gastos generales, que en este caso y en el ejemplo hemos asumido de un 15%, va a quedar inalterado, puesto que cuando nosotros vayamos a aplicar sobre el costo total la inclusión del IVA, vamos a obtener parte proporcional del IVA que va a ir sobre los gastos generales. Pues en este de los gastos generales no hay que introducir ningún porcentaje más que va a ir afectando para lo que es el pago del IVA. Este mismo ejemplo lo vamos a, estas mismas incidencias lo vamos a ver en el ejemplo que hemos estado viendo de ese proyecto. Acá tengo el desglose de lo que he ido considerando para lo que son los gastos generales. Tengo el monto anual y, por ejemplo, para la incidencia de inspección al lugar, tengo la inspección al lugar de la obra y estoy sacando porcentajes de incidencia que vamos a tener para ir generando cada uno de los gastos. Tenemos costos profesionales de preparación de propuestas. Entonces acá estoy considerando que voy a tener un profesional, ya sea un arquitecto, un ingeniero, que va a realizar el desarrollo de esta propuesta. Entonces va a costar dinero el que este profesional realice esta preparación. Hay que pagarle sueldo a esta persona. Entonces ahí tenemos el costo que gana por día, cuánto tiempo se le va a llevar en realizar la propuesta, el costo total y la incidencia que va a tener esta. Luego tenemos los documentos legales de preparación de propuesta. Por ejemplo, para este proyecto se ha tomado en cuenta algunos documentos legales que no estaban en el ejemplo que les he mostrado anteriormente. Está el certificado de Viceministerio de Transportes, voy a necesitar certificado de Fundempresa, el NIT legalizado, legalización de documentos de la empresa, construcción de sociedad y poder de representante, balances que van a ser solicitados, como es un año, vamos a tener balance anual, la solvencia fiscal de la Contraloría General de la República, fotocopias de todos los documentos que vayamos a sacar. Ahí ustedes ponen una cantidad que más o menos van a poder calcular. Obviamente van a realizar la propuesta y van a necesitar enanillar o poner en un folder. Eso también genera un gasto. Y otros que podrían ser. Entonces, como es un proyecto único, tenemos los gastos. Si tenemos varios proyectos, obviamente estos gastos generales se van a ir repartiendo y la incidencia que vamos a tener. Entonces, como teníamos varios proyectos, la incidencia llega a bajar y es menor, porque este gasto total que vamos a tener para lo que es el gasto general, lo va a ir repartiendo en el resto de los proyectos que vayamos a tener. Después tenemos el costo de garantía de contrato, que esta va a depender, como les decía, de la licitación, de qué nos vaya a pedir la entidad licitante en cuanto a lo que son las garantías. Para este ejemplo estaba la garantía de seriedad de propuesta, que está con 1%, la garantía de buena inversión de anticipo, se estaba solicitando un anticipo, garantía de cumplimiento de contrato, protocolizaciones del contrato,
Y, por ejemplo, esto de la protocolización se solicita en varias obras públicas. El pago que se va a tener que realizar para el notario de gobierno y los costos anuales que vamos a tener. Y después sacamos la incidencia de gastos, de costos y de garantías de contrato. Tenemos otra incidencia que es los costos de operación de oficina central. Entonces, estos costos de operación son fijos. Tenemos que pagarle al gerente, ahí tenemos que pagar también al contador, a la secretaria, al auxiliar. Además que habrá que poner sus beneficios sociales, vacaciones, aguinaldos, como es personal de planta, obviamente van a llegar en algún momento a tener la suficiente antigüedad para solicitar el tema de los aguinaldos, solicitar el tema de incluso subsidios, etcétera. Teléfonos, cuánto hay que cancelar, agua, energía eléctrica, alquiler. E incluso acá está el tóner de la fotocopiadora. Entonces, esto es parte del gasto general que se va a tener dentro de la empresa, dentro de las oficinas de la empresa. Cuotas de la cámara de la construcción, material de escritorio, material de mantenimiento y limpieza para oficinas y depósitos. También se está tomando en cuenta el pago de la gasolina de los vehículos livianos, gerentes, de parte técnica, equipos de radio y televisores, seguros contra robo e incendios de las oficinas y de los almacenes, eso es lo que se está asegurando, para los vehículos, patentes municipales y patentes de Fundempresa. Todo esto teniendo una incidencia del 11.29. Luego tenemos los costos administrativos de obra. Entre los costos administrativos de obra está cuánto se le va a pagar al director de obra, al sereno, beneficios sociales, es prácticamente hasta acá lo que es el costo de mano de obra indirecta, teléfono y computadora, y materiales de mantenimiento de limpieza para la oficina y el depósito. Cuánto se le va a cancelar al mes, cuánto de manera anual y la incidencia que va a ir en relación a los costos que se tienen. Al final se va a tener un porcentaje que es de 3.42 para lo que son costos administrativos de la obra. Y finalmente también tenemos los gastos especiales, por ejemplo, para tener resguardada o fundamentada la calidad del proyecto, que es uno de los requisitos, esa certificación de calidad. Vamos a tener los ensayos de los materiales que se van a realizar, al hormigón, al acero, ensayo de suelos, agregados, el tema del examen de granulometría, gastos de representación, acá van a estar las roturas de probeta, la ejecución de los planos finales, los planos as-built, y suscripciones si es que fuera necesario, ¿no? Ahí también se tiene el porcentaje en incidencia. Luego los riesgos imprevistos. En este de riesgos imprevistos van a estar los trabajos que van a ser deteriorados por causas ajenas, reposiciones de material, accidentes repentinos, robos, atención médica y urgencia, y como estos son mínimos, entonces ahí tenemos el porcentaje sacado. Y finalmente la última incidencia es la de movilización y desmovilización. ¿Cuál va a ser ese gasto que se va a ir generando? Que va a estar, obviamente, que lo va a cargar lo que es gastos generales, la movilización y desmovilización de equipo, y nuevamente, en este caso, la desmovilización y movilización del personal, no solamente del equipo, ahí también tiene que ir el personal, viajes de inspección, porque va a haber viajes de inspección por parte de los ejecutivos, por parte de técnicos, especialistas o directores de alguna región, de algún departamento, si tenemos una empresa mucho más grande. Y todos estos con sus porcentajes. Entonces, total, tenemos en gastos generales 17%. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tenemos dos caras de la moneda. En un lado teníamos un porcentaje bastante menor de lo que son las incidencias, etcétera. Y por otro lado,
De esta manera nosotros estamos calculando el porcentaje real de lo que son los gastos generales. Volvamos a la presentación. Ya. Ahora lo que nos queda es el tema de la utilidad. La utilidad, si no hay una fórmula o algo que yo pueda ayudarles a sacar, es netamente tuición de la empresa el sacar o el introducir el porcentaje que desea ganar. O sea, en otras palabras, es responsabilidad de la empresa constructora, que obviamente tiene que ir de acuerdo a las condiciones y el grado de dificultad que se vaya a tener en la obra que se va a ejecutar. Y este porcentaje por lo general llega a fluctuar entre un 10 a un 20%. Luego está la incidencia del IVA, pero en este caso en la utilidad. Al igual que cualquier otro gasto, la utilidad también está grabada con el impuesto al valor agregado. Pero de la misma forma que para lo que son gastos generales, el porcentaje de utilidad va a ir determinado para la obra que incluye la parte proporcional del IVA, y este aspecto lo vamos a ver en la tabla que tenemos acá a continuación. Donde tenemos primeramente lo que es la descripción, y está ahí los materiales, la mano de obra, la maquinaria 1 y 2. La 1 significa que va a estar con factura, la 2 sin factura, herramientas, gastos generales 3 y 4, la 3 significa con factura y la 4 sin factura. En las columnas, tanto A, B, C y D, tenemos en la columna A está el porcentaje de costo de la obra. En la columna B está el porcentaje de impuestos factura, que equivale a los 14.94. En la columna C tenemos impuestos al valor agregado y en la columna D el porcentaje total. Entonces, con esto nosotros vamos a poder sacar cuál es la incidencia del IVA en la utilidad. Entonces, tenemos los impuestos a pagar, además que tenemos el total, que es los 114.94, acá está, 114.94, dándonos 14.94. El impuesto cancelado con factura y el impuesto al valor agregado, que es 8.20. Si bien hemos ido viendo qué es la compensación o la incidencia del IVA en lo que son gastos generales, en lo que es la utilidad, etcétera, también existe lo que es la compensación al ITE, que es otro de los pagos que se deben realizar. Muchas de las empresas se ven afectadas por la cantidad de impuestos a pagar. Para compensar el IT, se lo puede efectuar a través del pago anual del impuesto y a la utilidad de las empresas. Los saldos que van a ir de una gestión anterior se van a cancelar con el mantenimiento del valor utilizando la fórmula que se tiene en la parte inferior, donde TCACT significa tipo de cambio actual y TCANT es tipo de cambio anterior. Entonces, como resumen de la cancelación de los impuestos y valor agregado, vamos a indicar que el impuesto al valor agregado, o sea, el IVA, en la construcción es variable, dependiendo esencialmente del porcentaje de paralización de sus componentes, materiales, mano de obra, maquinaria, equipo, las herramientas, los gastos generales, la utilidad, del total de la obra. Con eso ya habríamos terminado lo que es la explicación para el análisis de precios unitarios y ahora nos quedaría ingresar el ejemplo ya en la parte teórica, o en la parte práctica, mejor dicho. Vamos a ir a la planilla que teníamos desarrollada. Un momento, por favor, está abriendo. Ahora sí.
Y acá vamos a ir introduciendo nuestro análisis de precios unitarios. Hacemos un clic en la hoja de análisis de precios unitarios y vamos a introducir un título primero. Este va a ser de análisis de precios unitarios. Igual podemos poner los antecedentes que además a nosotros nos van a servir para ir enlazándolo con nuestras otras hojas que tenemos, sobre todo para ir sacando lo que son cómputos métricos, para ir sacando el tema del nombre, de la unidad de medida que a nosotros nos va a servir. Entonces, para ya no realizar nuevamente el typeo, lo que vamos a hacer es colocar algunos antecedentes y ya después vamos a colocar o los vamos a enlazar con las hojas correspondientes. Entonces, vamos a tener el proyecto, el código de nuestro ítem, porque dijimos que el análisis de precios unitarios se sacan para cada uno de los ítems de manera individual. Tenemos el ítem, la unidad, la fecha, y por otro lado, vamos a poner el total que vamos a sacar, en este caso en dólares, y también lo vamos a manejar en bolivianos, con un cambio de 6.96 en dólar, el cómputo de obra, pues el cómputo métrico, y finalmente el total en dólares que va a equivaler entre la multiplicación del total en cantidad de dólares por los cómputos métricos. Entonces acá podemos poner solamente en dólares, ¿no? Que haga alusión a que esta es la cantidad que se va a tener en dólares y no así en bolivianos. Después de tener todos estos antecedentes, voy a ir elaborando mi análisis de precios unitarios. Voy a ir agrupando cada uno de los puntos que se van a ir generando y el primero que voy a generar es de materiales. Al igual que realizado en la hoja de presupuesto general y cómputos métricos, de igual manera voy a introducir un código para los insumos que van a ir dentro de los materiales. Voy a poner la descripción, esa va a ser la descripción de mi ítem, de mi insumo, mejor dicho, la unidad de medida del insumo, que no es la misma que la unidad de medida que tenemos del libro. Entonces, cada insumo tiene su propia unidad de medida. Tenemos la cantidad. Precio productivo. Y el total. Esta no la voy a convertir yo en una tabla de Excel. La voy a dejar así. Esta va a ser materiales. Voy a ponerle algo de formato. Este van a ser mis títulos. Entonces eso me va a ayudar a generar todo lo que necesito. Y después de ingresar todos los insumos que voy a necesitar para los diferentes, o va a depender esto mucho de los ítems que yo vaya a ingresar, voy a tener un total de materiales. Entonces acá lo que voy a hacer es combinar y acá va a ser mi total. Como ya estoy generando mis tablas, igual ya puedo generar lo que son las fórmulas que voy a ir necesitando para cada una de estas. Así, cuando yo tenga que llenar los datos, directamente van a ser introducidos los datos de cantidad y precio productivo, que son equivalentes a los rendimientos, y me va a realizar ya el cálculo de manera automática. Lo mismo yo puedo hacer para la parte de los antecedentes. Ya puedo ir enlazando
los datos que quiero que se me vayan mostrando en cada uno de los ítems. Entonces, primero voy a ingresar o voy a terminar de llenar todo lo que se refiere a las fórmulas para la parte numérica y después les voy a mostrar de qué manera vamos a ir ingresando para que ustedes puedan generar toda esta parte de los antecedentes de manera automática, solamente cambiando lo que es un código. Primero ponemos la fórmula que ya le hemos manejado bastante en lo que son los cómputos métricos, que es la de redondear. Doble clic, podemos hacer ahí. Vamos a seleccionar o vamos a introducir vamos a anidar otra función. La función que yo voy a anidar es la de multiplicación, la de producto, porque voy a multiplicar o necesito multiplicar para sacar este insumo, lo que es la cantidad por el precio productivo. Entonces, ahí ponemos la otra función que es producto, doble clic, y selecciono la cantidad por el precio productivo, cierro paréntesis, ponemos punto y coma, la cantidad de decimales a la cual quiero que se redondee, que son 2, y cierro paréntesis y enter. Esta misma fórmula puedo copiar y luego voy a tener el total de materiales que va a ser la sumatoria de estos parciales. Entonces ponemos acá igual, redondear, abro paréntesis y voy a anidar otra función. En este caso no necesito realizar una multiplicación, sino necesito sumar. Ponemos sumar. Abro paréntesis y selecciono todos los datos que yo quiero que se sumen. Cerramos paréntesis, punto y coma, pongo a cuántos decimales quiero que se redondee, cierro paréntesis y enter. Si acá me está saliendo algún error, entonces hay que revisar. Tenemos número, punto y coma, número de decimales, estamos bien, y redondear. Entonces, por algún motivo, esto no hay que poner suma, sino sumar, sino sumas, y ahora sí. Entonces ahí teníamos un error. Estas tres celdas las voy a cambiar el formato y lo voy a volver en número, al igual que el mi total. Ya tengo ahí lo que son materiales, y ahora voy a sacar lo que es mano de obra. Voy a copiar este mismo título, y vamos a poner mano de obra. Igual voy a tener un código, voy a tener la descripción, unidad de medida, precio productivo y el total. Pero además de tener los totales, que es la multiplicación en la cantidad y precio productivo, voy a tener un subtotal antes del total final, un subtotal mano de obra, que va a ser la sumatoria de todos estos tres insumos que vaya a ingresar. Muy aparte de este subtotal, tengo que ya obtener lo que es el total, y esto lo voy a hacer en relación a lo que son las cargas sociales. Entonces dijimos en la explicación que hemos dado en la parte teórica, de que vamos a ir contemplando para lo que es la mano de obra, cargas sociales, y además va a ir una influencia de los impuestos que van a ser del IVA. Estos dos datos van a estar introducidos en porcentajes, o son los porcentajes que debemos ir calculando y considerando. Dijimos que para cargas sociales, según el decreto, va de 55 a 71.18%, pero ya en la práctica yo les he demostrado mediante las incidencias que este porcentaje puede ser mucho más variable. Entonces, ustedes van a sacar, ya saben de dónde sale ese porcentaje que va en relación a las cargas sociales, sacan para el proyecto que ustedes están queriendo presentarse, según a sus incidencias, y ahí van a tener este porcentaje que corresponde a las cargas sociales. En mi caso, yo voy a asumir un porcentaje que es el que hemos calculado en el ejemplo que teníamos, que era el 64. A ver, déjenme revisar, por favor. Para lo que es cargas sociales o beneficios sociales, estaba de 64.15%. Entonces, acá lo cambiamos y pongo 64.15 y ese va a estar además en porcentaje. Entonces ahí nuevamente 64.15.
Entonces puedo poner a 2 decimales y para que me muestre el porcentaje con los 2 decimales. Impuestos IVA tiene un porcentaje que este es fijo. El porcentaje que nosotros vamos a considerar es el de 14.94. Ese porcentaje es totalmente fijo. Entonces igual podemos aumentarle más decimales. Como es un dato fijo, no va a ser variable. Y yo voy a ir poniendo de color los datos que yo puedo ir variando. En este caso, el porcentaje para cargas sociales sí puede variar dependiendo del cálculo de incidencias que nosotros vayamos a sacar para cada uno de los presupuestos que vamos a ir encarando, ¿no? Con todo esto vamos a sacar nuestro detalle de las fórmulas, teniendo después el total de mano de obra. Listo. Entonces acá le vamos a poner algo de formato. Voy a poner ahí. Este va a ser el otro. Y vamos a introducir nuestras fórmulas. Para la primera, igual que lo hicimos anteriormente, en la parte de arriba ponemos redondear. Abro paréntesis, pongo producto. Pongo producto, selecciono los datos que quiero que se multipliquen, cierro paréntesis, punto y coma, introduzco a cuantos decimales, cierro paréntesis nuevamente y enter. Entonces esto lo voy copiando. Luego tengo subtotal mano de obra, que va a ser la sumatoria de estos parciales. Entonces igual ponemos igual, redondear, abro paréntesis, pongo suma, abro nuevamente paréntesis y selecciono todos los que quiero que se sumen. Cierro paréntesis, punto y coma, 2 decimales, cierro paréntesis y enter. Hasta ya tenemos el subtotal. Después del subtotal, tengo que hacer que se introduzca o que se tome en cuenta, según el subtotal, las cargas sociales. Y lo que voy a hacer es multiplicar mi subtotal de mano de obra por el porcentaje que es introducido de cargas sociales. Entonces pongo igual, redondear, abro paréntesis, acá voy a anidar otra función que es la de producto. Abrimos paréntesis y acá voy a seleccionar 2 números. No voy a seleccionar un rango, sino voy a seleccionar números diferentes. Entonces el primero va a ser el subtotal mano de obra, punto y coma, que voy a multiplicar por las cargas sociales. Cierro paréntesis, punto y coma, y introduzco a cuántos decimales quiero que se redondee. Va a ser en 2, cierro paréntesis y enter. Entonces hago acá doble clic y me está mostrando que acá va a multiplicar subtotal mano de obra por el porcentaje de cargas sociales. Luego tenemos el IVA, que este IVA nos va a dar o vamos a sacar con la sumatoria que vayamos a tener de subtotal mano de obra más las cargas sociales y lo vamos a multiplicar por el porcentaje del 14.94 que equivale al IVA que vamos a tener que afecta a lo que es la mano de obra. Ponemos igual, ponemos redondear, abro paréntesis. En este caso voy a realizar primero la suma. Abro paréntesis, selecciono qué datos quiero que se sumen. En este caso va a ser estas 2 celdas. Cierro paréntesis, punto y coma. Y le voy a decir antes de punto y coma que multiplique, que después de esta suma llegue a realizarse la multiplicación por lo que son los impuestos. Ahora sí, punto y coma, e ingreso a cuántos decimales quiero que se redondeen. Van a ser 2 decimales. Cierro paréntesis y enter. Pues acá se va a ir llenando la sumatoria de lo que es el subtotal mano de obra más las cargas sociales multiplicado por el porcentaje que es el IVA. Finalmente tenemos el total de mano de obra, que va a ser la sumatoria de subtotal mano de obra, cargas sociales e impuestos. Entonces ponemos igual, redondear,
abro paréntesis, ponemos suma, abro nuevamente paréntesis y selecciono todo el rango que quiero que se sume. Hacer todo eso, abro paréntesis, coma, 2 decimales, cierro paréntesis y enter. Ya tenemos todas las fórmulas introducidas, las necesarias para lo que es mano de obra. Esta va a ser considerada como el número 2. Luego voy a introducir lo que es equipo, maquinaria y herramientas. Pegamos ahí. Y en vez de 2 le vamos a poner 3. Y acá voy a cambiar y voy a poner equipo, maquinaria y herramientas. Igual voy a poner unas cuantas celdas para que vaya ingresando los insumos que van a ingresar, que vamos a necesitar en el equipo y maquinaria, dependiendo mucho del ítem que nosotros vayamos a desarrollar. Y hay que contemplar para esta también lo que son herramientas menores. Entonces, dentro del equipo y maquinaria están las herramientas menores. Estas herramientas menores además van a ir en relación al total mano de obra. Dijimos al total de mano de obra directa, entonces sería este total de acá. Este también va a estar en porcentaje. Y vamos a tener nuestro porcentaje, va a ser variable. En este caso voy a mantener nomás asumido, que va a ser este 5%. Entonces acá le vamos a quitar, va a ser 5%, listo. Y va a ser un dato variable, por eso lo pongo ahí en rojo. Y después de tener las herramientas menores, voy a tener el total de equipo, maquinaria y herramientas. Ahora lo que me queda es solamente sacar, ponerle algo de formato y con eso ya tenemos. Listo. Vamos a introducir las fórmulas que vamos a necesitar para esta. Igual ponemos redondear. Ponemos producto. Abro paréntesis. Voy a seleccionar los montos que quiero que se multipliquen. El rango de datos que quiero que se multiplique. En este caso, punto y coma, 2 decimales, cierro paréntesis y enter. Puedo copiar esta fórmula para el resto y voy a sacar lo que son herramientas menores. Las herramientas menores, acá están, va a ir en relación al porcentaje, o sea que yo tengo que sacar la sumatoria, tengo que sacar en relación a lo que es total mano de obra, o sea que voy a relacionarlo con este total que tenemos en la parte superior. Entonces pongo igual, redondear, doble clic, vamos a sacar con la multiplicación, o sea que vamos a poner producto, abro paréntesis y selecciono el primer número que quiero que se vaya a multiplicar, que va a ser el total mano de obra, punto y coma, y lo voy a multiplicar por el porcentaje que vamos a tener, que en este caso es el 5%. Cierro paréntesis, punto y coma, a cuántos decimales quiero que se redondee, en este caso 2, cierro paréntesis y enter. Perdón, ¿hay alguna consulta? ¿Alguna duda? Creo que se quedó encendido el micrófono de uno de los participantes. Se lo voy a desactivar y si tienen alguna consulta, la vuelven a activar, por favor. Luego tenemos el total equipo y maquinaria, que va a ser la sumatoria de todos los insumos más este porcentaje considerado de las herramientas menores, que va a ir en relación al total de mano de obra. Entonces ponemos igual, redondear, ponemos doble clic, ponemos suma, abro paréntesis,
y selecciono todo el rango que quiero que se sume. Cierro paréntesis, punto y coma, 2 decimales se van a redondear y cierro paréntesis y enter. Entonces, para que acá me salga estos 2 decimales, tengo que ir generando o cambiando que todos estos vayan con formato de número. Entonces, eso me falta. Ahí tenemos. Esta también. Listo, ya tenemos equipo, maquinaria y herramientas. Ahora vamos a sacar lo que son el número 4, que es gastos generales y administrativos. Estos gastos generales y administrativos igual van a ir en porcentaje. Y en este caso vamos a ir asumiendo algunos porcentajes. Dijimos que gastos generales y administrativos oscilan entre un 10 a un 15%. Obviamente esto puede variar según a las incidencias que nosotros vayamos a ir sacando. Y para el ejemplo que vimos anteriormente, estos nuestros gastos generales estaban entre un 17%. Entonces pondremos ahí 17%. Un momentito, por favor. Ahora sí. Este va a ser en porcentaje. Entonces ahí puedo cambiar y decirle porcentaje y 17. Además que estos gastos generales van a ser sacados más la sumatoria de lo que es el total materiales, total mano de obra y total equipo y maquinaria. Entonces, subtotal le vamos a poner algo más tenue para que podamos distinguir de esa manera. Listo. Entonces ponemos 1, por eso eran los números. 1 es total materiales, más 2, que es total mano de obra, y más 3, que es el total de equipos y maquinarias. Demos enter. Entonces ahí solamente estoy describiendo qué cosa voy a ir sumando para tener al final gastos generales y administrativos. Poner algo de formato para que se distinga de mejor manera. Luego tenemos la utilidad. Entonces ponemos acá utilidad. La utilidad va a ir en un porcentaje que dijimos que puede oscilar entre un 10 y a un 20%, si no me equivoco. Pero eso también, muy aparte va a depender de la empresa, que es de un 10 al 20%, ahora sí. Entonces va a depender mucho de cuál es el porcentaje que ustedes quieran introducirle como criterio por parte de la empresa. Entonces ahí vamos a poner un porcentaje, que este va a ser de 10. Listo. Estos datos son variables, por eso los voy a poner en rojo. El dato de la utilidad o el cálculo de la utilidad lo voy a sacar sumando total materiales, que es 1, total mano de obra, 2, total equipo y maquinaria, más, ahí ya voy a introducir lo que son gastos generales. Ponemos más 4. Después tengo los impuestos. Entonces ponemos acá 6. Y este va a ser impuestos. Estos son los impuestos IT. El IVA yo ya he ido considerando en la parte superior, que va en lo que es la mano de obra. Entonces acá me falta sacar lo que son los impuestos. Este porcentaje es fijo, por ende no lo voy a mover. Va a ser 3.09%. Listo. Y esto lo vamos a tener sumando total mano de obra, más total materiales, más total mano de obra, más total equipo y maquinaria, más gastos generales y más 5, que equivale a lo que es utilidad. Y finalmente con todo esto ya vamos a tener lo que es el precio unitario total. Este es mi precio unitario total.
va a ser, antes de que yo combine esto, ahí lo vamos a poner, la sumatoria de total materiales, más total mano de obra, más total equipo y maquinaria, más gastos generales, más utilidad y finalmente más los impuestos IT. Entonces acá ya solamente me va a quedar sacar las fórmulas o introducir las fórmulas que voy a necesitar. Primero, para gastos generales, dijimos que está el de la sumatoria, como la tenemos ahí, y además no nos olvidemos introducir lo que es la multiplicación del porcentaje. Entonces ponemos redondear, pongo abrir, ponemos suma, pongo abrir, y acá voy seleccionando número por número lo que quiero que se vaya a sumar. Dijimos primero total materiales, ahí tenemos, punto y coma, total mano de obra, punto y coma, total equipo y maquinaria. Y cierro esto y multiplico por el porcentaje de gastos generales, que es 17, punto y coma, y cuántos decimales quiero que se redondee. En este caso 2, y cierro paréntesis. Todos estos van a tener generados como formato de número. Ya tengo aquí la fórmula. Hay otra de las maneras que también podemos nosotros, en vez de estar introduciendo celda por celda y tal vez tener la susceptibilidad de podernos equivocar al seleccionar estas nuestras celdas, podemos hacer lo siguiente. Le vamos a poner nombres a cada una de las celdas. Entonces, para poner nombres, al igual que nosotros ponemos nombre a nuestra tabla de Excel, lo que vamos a hacer es seleccionar esta nuestra celda y en la parte superior al lado izquierdo, donde dice F14, ese es el nombre que en este momento tiene esta celda, F14. Entonces acá hacen un clic y en vez de poner o mantener con ese nombre de F14, pueden colocar total materiales. Entonces, para introducir el nombre, al igual que ustedes tienen una regla para introducir nombre de lo que es una tabla, de la misma manera ustedes tienen reglas para introducir el nombre a esta su celda. Entonces, esta su celda tiene que tener un nombre sin espacios y además que no comience con un número. Entonces, podemos poner total, como estaba poniendo, material. Y ponemos Enter. Entonces, cuando yo me voy a seleccionar esta mi celda, ya tiene nombre que es total material. Acá también tengo otro nombre, que esta es la de presupuesto general. Esa es la tabla de Excel que tengo, pero en este caso le he puesto nombre a mi celda. Lo mismo voy a hacer para total materiales. Ponemos total mano de obra. Y Enter. Y para total equipo y maquinaria. Listo. No se grabó, perdón. Hay que poner Enter antes de salirse. Total, equipo y maquinaria. Enter, listo. Entonces, para introducir acá su función, lo van a hacer de la siguiente manera. Ponemos redondear, doble clic, ponemos suma, abro paréntesis, y en vez de ir a seleccionar celda por celda, voy a ir introduciendo el nombre de estas celdas que he creado. Dije, la primera era total, acá ya les está mostrando el autoayuda, total material. Ponen punto y coma, luego tiene que ir total mano de obra, punto y coma, total equipo y maquinaria. Además que ahí tenemos que introducir lo que son los gastos generales. Entonces, como en este caso no le he puesto ningún nombre a esta mi celda, puedo seleccionar ahí. Cierro paréntesis, multiplico por mi porcentaje de utilidad, punto y coma, pongo los decimales a los cuales se van a redondear, cierro paréntesis y Enter. Entonces, cuando yo hago doble clic, fíjense, ahí está seleccionando los totales de material, total mano de obra y total equipo y maquinaria. Entonces, ahí ya no tengo miedo, no voy a tener el miedo de poder equivocarme al seleccionar una celda. Esa es otra de las formas que pueden realizar. Si quieren la hacen o si no, se van nomás como seleccionando celda por celda, igual les funciona. Ponemos suma, abro paréntesis y acá ya tengo designados los nombres, entonces voy a mantener el mismo formato. Total
mano de obra y total equipo y maquinaria. Más el total gastos generales y más utilidad. Cierro paréntesis y multiplico por el porcentaje de impuestos. Punto y coma, 2 decimales, cierro paréntesis y enter. Luego me va a quedar solamente sumar. Entonces, los totales de cada uno de estos, suma, abro paréntesis y acá nuevamente, ¿no? Total material, punto y coma, total mano de obra, punto y coma, total equipo y maquinaria, punto y coma, total gastos generales, total utilidad y la sumatoria de los impuestos. Sumado todos estos, cierro paréntesis, punto y coma, a 2 decimales voy a querer que se redondee, cierro paréntesis nuevamente y enter. Y ahí ya tengo mi precio unitario. Entonces voy a poner algunas cantidades acá, así de manera aleatoria para que nosotros podamos ver cómo están funcionando nuestras fórmulas. Entonces ahí ya tengo, se supone que estamos ahí, que hemos introducido algunos insumos y ya. Son bastante, vamos a poner ahí. Y lo que voy a hacer es convertir esto a número, pero además le vamos a poner que reconozca con los decimales, con el separador de miles, mejor dicho. Y ahí tenemos nuestro precio unitario. Entonces están funcionando todas las fórmulas, hacemos doble clic y ahí podemos ir verificando celda por celda si realmente está jalando los datos que nosotros necesitamos. Y eso es todo. Ahora vamos a configurar lo que es la parte de los antecedentes con las funciones que necesitamos. La primera que tenemos es de proyecto. Entonces acá ustedes han puesto proyecto y está construcción en la vivienda. Vamos a enlazar esto mediante la función que se llama buscar. Entonces ponen buscar, hacen doble clic y van a buscar el valor que es de proyecto, punto y coma, en relación a la matriz que va a estar en el presupuesto general, que se llama construcción de vivienda. Entonces ahí seleccionan y luego cerramos paréntesis y enter. Entonces acá les tiene que salir, si no les llega a salir con todo, van a seleccionar no toda la matriz, solamente la parte del medio, ay, y ya. O finalmente si no les va a funcionar, que no está reconociendo por algún motivo, hacen igual y seleccionan construcción de vivienda y enter. Y esto, ya, no está funcionando, no les está jalando porque era una celda compartida. Entonces, nuevamente pueden hacerlo con igual o pueden hacer con la función de buscar, cualquiera de las dos. Ahora sí. Entonces, esta la van a volver un valor absoluto porque cuando nosotros vayamos a copiar este mismo formato para otros ítems, eso va a hacer que esta celda no se vaya a desplazar. Entonces, por eso le vamos a poner un valor absoluto. Tenemos enter. Luego vamos a ir ingresando lo que son códigos, ítem, unidad de medida, con la función de buscar V. Entonces, con este código que vamos a ir generando, que va a ser un dato que va a ser variable, por ejemplo, ahí voy a poner el primer código, que es de obras preliminares 01. Según a este valor, voy a ir buscando ítem, unidad de medida e incluso lo que es el cómputo métrico. Entonces ponemos igual. Ponemos buscar, V, abro paréntesis y voy a seleccionar primero el valor que voy a buscar. En este caso, mi valor buscado va a ser en relación a este código. Entonces, selecciono el código. Ponemos punto y coma. Luego me dice que busque o que seleccione la matriz en la cual voy a buscar. Esto está mucho más fácil porque la matriz en la cual voy a buscar es la de presupuesto general. Y recordemos que presupuesto general es una tabla de Excel a la cual hemos puesto un nombre. Entonces ahí puedo poner parte de las primeras letras del nombre de esta mi tabla y acá ya me aparece presupuesto general. Hago doble clic y ya tengo seleccionada la matriz, que es la hoja entera de presupuesto general. Punto y coma. Voy a poner el indicador de columnas.
Para esto sí tengo que saber en qué columna está el ítem. Y si ustedes recuerdan, después lo vamos a verificar, pero en presupuesto general, la primera columna equivalía a lo que era el código. La segunda columna era el nombre del ítem. Entonces vamos a poner 2. Ponemos punto y coma y tengo que seleccionar, o yo quiero que exista una coincidencia exacta. Por ende le vamos a poner falso. Cierro paréntesis y enter. Ahí tienen instalación de faenas. Igual de todos modos, venimos acá y verificamos las columnas. Código es columna 1, ítems columna 2, y la que vamos a introducir ahora a continuación es la unidad, que está en la columna número 3. Volvemos y introducimos igual la unidad de medida. Entonces ponemos buscar, V, valor buscado en relación a este código, punto y coma, la matriz, que es presupuesto general, punto y coma, el indicador de columnas, dijimos que la unidad de medida era la columna 3, punto y coma, como quiero una coincidencia exacta, selecciono falso, cierro paréntesis y enter. Tenemos global. Lo mismo voy a hacer para cómputos métricos. Son esos 3 datos que yo puedo enlazarlos según al código que vamos a tener. Ponemos buscar, V, el valor seleccionado o el valor buscado, punto y coma, la matriz, voy a poner el nombre de la tabla, presupuesto general, punto y coma, indicador de columnas. El cómputo métrico era la columna número 4. Punto y coma, voy a poner la coincidencia que sea exacta, cierro paréntesis y enter. Entonces ahí tengo el cómputo métrico. Esta de la fecha lo voy a jalar igual con el igual y la fecha que tenemos en el presupuesto general. Entonces, ¿para qué me ha servido el enlazar estas 3 celdas, sobre todo con la función buscar OV? Es para lo siguiente. Entonces, cuando ustedes vayan a volver a copiar esta su tabla o todos estos análisis de precios unitarios que han ido generando, por decirles, copiamos para otro ítem, en este caso el que sigue va a ser OP02, automáticamente ahí va a cambiar lo que es el replanteo, que va a estar en metro cuadrado, y además tiene su cómputo métrico. Entonces el resto, estos 2 datos que tenemos acá, tienen que ser fijos. Por ejemplo, esta no se queda con la fecha, porque si se fijan en esta parte del nombre de la celda, no le hemos puesto un valor absoluto. Y si yo hubiera hecho de acá y le hubiera puesto a este E4 valor absoluto, de esta manera, ahí ponemos con F4, Enter. Entonces, si yo vengo y copio, Control C, y le ponemos Control V, entonces esto ya no se va a mover. Esto se va a mantener porque le estoy poniendo acá que esta mi celda esté todo el tiempo con el valor absoluto. Lo mismo sucedió con esta y por eso no se ha movido. Estas otras se van a ir moviendo en relación al código que nosotros vayamos a poner. Entonces, si pongo obra gruesa 01, ahí tenemos la excavación y así para cada uno de los ítems que tengan sus códigos. Luego tenemos la que es la cantidad en dólares, que va a ser la multiplicación. Vamos a poner ahí, puedo poner producto igual o redondear. Entonces, es bueno acostumbrarse a esta. Ponemos producto. O en este caso, si va a ser la división, entonces ponemos igual nomás. Selecciono el total que voy a tener del precio unitario, que va a ser este. Y lo vamos a dividir entre el cambio del dólar, que es 6.96. Ponemos Enter. Entonces, esto está en dólares. Y ya. Y después voy a tener el total en dólares, que va a ser la multiplicación de los cómputos por el total que tenemos en dólares. Ponemos igual y puedo seleccionar esta por esta otra celda y ponemos Enter. Acá igual puedo poner valores absolutos para que no se vayan a mover estas mis fórmulas. Entonces acá va a detectar, esta no la voy a poner como valor absoluto, porque este dato puede ir recorriendo según a los insumos que vayamos a ingresar. Entonces ese dato no es fijo, pero sí el otro. Entonces ponemos ahí. Todo esto puedo copiar, Control C, y pegamos como fórmula, incluso puedo pegarla para que
para que reconozca la fórmula que hemos ingresado, que es la de buscar V. Entonces acá lo que está haciendo es seleccionar el total del precio unitario, lo está multiplicando por el cambio y luego se está multiplicando por los cómputos métricos. Entonces, para cada uno de los ítems vamos a hacer de la misma manera. Ya el día de mañana vamos a ver el tema del ingreso de los insumos y vamos a ir desarrollando los rendimientos de los ítems más importantes. Pero como no vamos a alcanzar de ver todos los ítems que hemos ido generando, yo les voy a pasar una base de datos en la cual ustedes pueden ir sacando lo que son el tema del rendimiento sobre todo. Entonces, este rendimiento lo van a poder sacar de esa base de datos que les voy a pasar. Obviamente ahí ustedes tienen que actualizar lo que son el precio y con eso ya tienen todo. Perdón, creo que ahí hay alguna consulta. Me indican. Sí, eso es lo que les decía. Me preguntan si mañana vamos a analizar el rendimiento de mano de obra, el cronograma de actividades y si nos pudiera proporcionar una base de datos de obra menores y obras mayores de costo de los ítems para que nosotros podamos trabajar con los diferentes ítems. Justo les estaba respondiendo a la pregunta que me hicieron. Les voy a pasar esta base de datos. Mañana vamos a hacer rendimientos sobre todo de los materiales. Rendimientos de mano de obra, hay que tomar algunos parámetros y les voy a pasar un texto en el cual ustedes se pueden basar y sacar si así lo desean, pero con relación a la base de datos que vamos a tener, van a tener más que suficiente. Pero si quisieran sacar de otra manera, les voy a pasar ahí un texto donde tienen los pasos para que ustedes puedan sacar el rendimiento de mano de obra. De todos modos, vamos a explicar cuáles son los parámetros que ustedes deben seguir para realizar el cálculo de mano de obra. En el rendimiento de materiales lo vamos a ver de algunos ítems importantes y vamos a realizar también el cronograma de actividades. De eso no se preocupen. Mañana alcanzamos.